Bueno, algunas de las cosas que comentabas, la idea del reaccionario, en realidad se corresponde más con la idea que tenía Hannah Arendt acerca del revolucionario. O sea, Hannah Arendt tenía un concepto de la revolución muy singular. Hannah Arendt indicaba que el revolucionario es aquel que recupera las raíces y se indigna por su corrupción, diciendo que los modernos no son suficientemente radicales. Claro, es por eso que yo hago tanto hincapié en Pero, el hecho de que nosotros no somos, o al menos yo no me siento un astrólogo tradicionalista, yo me siento un astrólogo radical, es decir, un astrólogo en pos de las raíces. Y cierto, claro, cierto. mi interés no es, que mi interés es no es el interés de restaurar una tradición, porque yo soy un moderno. Soy consciente de que vivo en la modernidad, soy consciente de que mi visión de los tiempos antiguos es la visión de alguien que se ha formado, pues, por ejemplo, en el ámbito de la academia, en los criterios científicos pues, que rigen el análisis de las fuentes, ¿no? Y los criterios pues, científicos que se corresponden con las corrientes filológicas, ¿no? Y soy consciente, por lo tanto, pues que estoy totalmente performado por esa actitud, que es una actitud que persigue, pues hasta cierto punto, una sistematización, una mecanización, un proceso pues muy de decantación a través de los procedimientos técnicos, que es bastante ajena a la visión que tenían los antiguos en realidad, ¿no? O sea, cuando nosotros, por ejemplo, estamos haciendo un estudio filológico, un Súper estudio ajena, histórico, súper ajena. O sea, es uno total. no, uno como que a veces yo me pongo a pensar, o sea, bueno, no quiero ponerme controversial, pero el hecho de las mujeres en la astrología, por ejemplo. O sea, que es un fenómeno que, claro, uno lo dice y lo queman vivo, pero es la realidad. O sea, y eso también explica por qué, cómo tantas mujeres se meten en la astrología hoy en día, porque quizás es una cuestión kármica de que por fin lo pueden hacer, pero es que nuestra posición es tan ajena a lo que eran los astrólogos anteriormente. Disculpe que le interrumpa, adelante. No. Vamos a ver, nosotros somos modernos, que es un factor que Sin duda, lo sí. comentábamos con Pablo, y Pablo, que es un gran tradicionalista, es un astrólogo al que yo admiro y ya lo sabes perfectamente. Yo también, sí. Para mí es un privilegio su amistad y la considero un tesoro. Pero es que se lo estaba comentando, decía, es una ilusión perdida que tenemos, o sea, de recuperar la tradición, porque la tradición es un sueño de la modernidad. En realidad se ha convertido en un sueño de la modernidad, se ha convertido en algo totalmente imposible. Sí podemos ser radicales, eso sí. Sí podemos tratar de sacar, pues de la misma manera que cuando nosotros cogemos pues, la coca, pues extraer el principio activo de la coca y crear la cocaína, ¿no? O sea, sintetizar la coca, ¿de acuerdo? Y crear pues una porción de ese principio activo puro, ¿de Claro, como el acuerdo? opio y la heroína también, sí, sí, sí. Para administrarlo de tal forma que podamos obtener, pues eso, una especie de réplica. Es como si nosotros en estos momentos, pues nos hubiéramos ido a Groenlandia, hubiéramos encontrado el cuerpo de un mamut y quisiéramos, pues, extraer su ADN y meterlo en el óvulo de una elefanta, ¿de acuerdo? Y crear, ¿de acuerdo? Un clon del mamut, porque todas, como tú estabas comentando, pues todos los linajes biológicos, por llamarlo entre comillas, de la tradición se han perdido. Entonces, evidentemente, para hacer viable ese engendro, pues sería necesario precisamente pues, un trabajo de tratar de comprender cuáles son los principios activos de esa astrología. Pero por encima de todo, yo creo que nosotros necesitamos crear el ambiente en el cual una astrología centrada en esos criterios, es decir, esa astrología radical, sea viable. Y uno de ellos, pues lo comenta Pablo y lo comentas tú y lo comenta otros muchos astrólogos, pues como Rafael Gil o el trabajo que hace Eduardo Gramaglia, el trabajo que hace mucha gente. O sea, hay que crear un espacio, un clima, donde las técnicas de la astrología tradicional puedan proliferar de nuevo. Y eso implica un clima metafísico, una cosmovisión, una cosmología, una teología, de acuerdo, y hasta cierto punto una revolución antropológica, en la cual el hombre moderno pueda crear su propio vivero, en donde de alguna forma, en un efecto invernadero, pues puedan volver a florecer esas maravillosas
flores, ¿de acuerdo?, que dio la astrología en el pasado. También entendiendo que muy probablemente nosotros somos todavía pues gente que caminamos a ciegas dentro de este mundo, que necesitamos colaborar entre nosotros y que probablemente tengan que sucederse varias generaciones de astrólogos para que empiece a surgir algo cercano, de acuerdo a lo que podría haber sido una escuela de la que a lo largo del tiempo pues pudieran nacer pues maestros de la altura de aquellos a los que todos tenemos en nuestra memoria. O sea, Abu Ali al-Khayyat, de acuerdo, fue en realidad un discípulo menor Mashallah. de Masalá, y es un personaje fundamental para entender nuestra tradición. Entonces, nosotros necesitamos precisamente habilitar esa tradición. Cuando nosotros estamos viendo, por ejemplo, lo que dice Hannah Arendt, ¿no? O sea, se trata de ir al núcleo de nuestra civilización y encontrar el principio activo, el principio radical que active un proceso que favorezca la rehabilitación de ciertas formas, de ciertas sensibilidades que son imprescindibles para el mantenimiento y la coexistencia, ¿de acuerdo? O la supervivencia de lo que es el ser humano, ¿no? Porque en estos momentos es lo que tú estabas comentando. Estamos viviendo, y yo lo estaba comentando hace bien poco en una charla de Mindalia. Podéis ver por aquí en nuestro canal algunos de los vídeos. Estamos abordando una fase de extinción. Es decir, el ser humano se está extinguiendo. El ser humano tal y como lo conocemos está desapareciendo, se está fundiendo. ¿De acuerdo? Se está convirtiendo en otra cosa. Que yo creo que tiene que ver mucho con la gran mutación. O sea, que esta idea de cómo en la triplicidad de tierra hubo la explosión demográfica y cómo esa explosión demográfica ahora se está disolviendo dentro de esta idea de cómo la tierra pasa al aire, que es algo que mencioné en una conferencia, que extrapolé de las diferentes charlas que tuve con usted, con Pablo y con José García. O sea, la idea de cómo vemos que esa extinción literal y figurativamente se está dando, de la idea de que de la demografía, de cómo se está extinguiendo no solamente a modo simbólico, sino a modo concreto, que es muy importante recalcar, disculpe. Yo lo he señalado muchas veces en donde se me ha querido escuchar al respecto. O sea, se está moliendo la uva y se está generando un mosto, y este mosto en el cual pues todo se está hasta cierto punto disolviendo, y se está macerando y está perdiendo su idiosincrasia, y nos estamos convirtiendo de masa en enjambre, y estamos también mutando hacia formas totalmente acéfalas de las relaciones humanas, ¿no? Totalmente carentes, o sea, con una quiebra espantosa de los modelos morales que han sido la médula de nuestra civilización. El nihilismo, yo creo claro. que es el momento perfecto para que nosotros tomemos y cojamos una de las esporas de la tradición y aprovechemos este proceso de disolución para inocular nuestra semilla. Y en ese proceso, pues podamos contribuir y aprovechemos que toda esta maquinaria, toda esta civilización contemporánea se está disolviendo, para aprovechar su cuerpo putrefacto para que nuestras esporas proliferen, ¿no? Eso es como una alegoría psicotrópica, alucinógena, psilocibina. Yo quería también aludir a algo que usted mencionó respecto a lo que usted es un astrólogo radical y no tradicional, aludiendo a esta idea de la revolución, ¿verdad? El problema con ese señalamiento es que el mismo vocablo ha sido raptado por la modernidad, en este caso raptado por lo que es la perspectiva marxista, o mejor dicho la dialéctica marxista, que parte de la dialéctica hegeliana, o sea, de la perspectiva materialista histórica, de cómo el mismo vocablo se rapta. Y ya, o sea, revolucionario no es lo que significa. Revolucionario es ir con la maquinaria revolucionaria que ya se
instauró desde la revolución del tercer estado a finales del 18. Actualmente ser revolucionario es ser amable. Es decir, ser por eso revolucionario lo es que quiero amable decir, con una corriente ideológica, cuando el revolucionario nunca transigió con corriente ideológica ninguna, solamente era un contestatario, en el sentido más que reaccionario, contestatarios, que son dos conceptos que tienden a confundirse. O sea, yo contesto a la civilización, lanzándole a la cara sus propias contradicciones, diciendo que hay cosas que tratan de sostener, que no se sostienen, sino comprendiendo sus raíces y de dónde provienen. Y esas raíces pues están en nuestros anales, están en las obras de nuestros antecesores. Entonces nosotros vamos a buscar argumentos en la obra de nuestros antecesores para arrostrarles, es decir, ponerles en su cara, su mismísima cara, sus propias contradicciones, y señalarles que son corruptos, que se están disolviendo, que sus principios están en un estado de mixtificación intolerable, y por encima de todo para que nosotros podamos cultivar pues nuestras propias semillas, para que salgan estos honguitos, ¿no? Que son precisamente, pues yo creo que uno de los procesos que hasta cierto punto pueden salvar la integridad de lo que es el ser humano. Y por eso es que yo prefiero el término contrarrevolucionario, que era lo que quería aludir. Y sin duda alguna lo que usted dice, yo estoy de acuerdo con ello, y ese es el germen del futuro. O sea, y eso no quiero decir inevitable, es que obligatoriamente va a ocurrir, porque Dios no va a dejar, Dios no deja que las cosas mueran así porque sí. O sea, si uno realmente, claro, yo lo estoy viendo desde un punto de vista de fe, pero las cosas van a sobrevivir, porque siempre, pues siempre es más oscuro antes del amanecer. Y hay una cita que Ébola usa de un autor que fue el que le escribía las obras a Strauss, se me olvida el nombre, que era la idea de que los reaccionarios o los tradicionalistas eran aquellos que se mantenían despiertos a través de la larga noche para recibir a aquellos que llegaban en el amanecer. Y hasta cierto punto eso es más o menos la misma metáfora que usted está utilizando. Bueno, no es la misma, pero se parece a la Te refieres a David hongo. Strauss, ¿no? David Strauss. Correcto, lo puedo buscar ahora rápidamente, pero Sí, a lo que me refiero es que estamos en la misma página. O sea, estamos en la misma página, y ese hombre que dijo esa cita era Hugo von Hofmannsthal. Hugo von Hofmannsthal, que era, pues, no sé si era, creo que era austriaco, me puedo confundir, pudo haber sido alemán, pero el punto es que es la misma metáfora del hongo. Y nada, contrarrevolucionarios dentro del mundo de la astrología moderna, ¿verdad? Pero como usted y yo hemos hablado anteriormente, es inevitable este resurgimiento astrológico tradicionalista, porque va a llegar un momento en que la astrología moderna se va a seguir descomponiendo y descomponiendo y descomponiendo hasta que no va a quedar nada, y las personas críticas, ¿verdad? Que cada vez van a ser menos, y siempre han sido menos, o sea, van a acudir a lo que es el campo astrológico tradicional, porque ahí es donde está la verdadera astrología, o por lo menos la astrología, por no decir verdadera, ¿verdad? Sí, la astrología, exactamente. O sea, directamente hay que tener en cuenta que la astrología moderna no hay que... Astrología moderna. La psicología que trata de recuperar ciertos arquetipos, ciertos modelos de cariz mitológico romantizados o hasta cierto punto idealizados, es decir, o también el pseudomisticismo de un momento dado en la historia, que trata de recuperar pues, referentes históricos y trata de rehabilitarlos. En el fondo, pues a pesar de que en cierta manera ahora pueden parecer un obstáculo a nuestro avance, han sido pues quienes nos han puesto en las condiciones de poder recuperarlo, o sea, de poder recuperarlo. Nosotros nos hemos vuelto, pues, hasta cierto punto, desde nuestra sensibilidad, cada uno desde el ámbito de sus propios estudios, nos hemos convertido en unos buscadores bastante análogos en nuestro interés a la hora de tratar de recuperar cosas perdidas, legado perdido de la tradición, en rehabilitarlo.
Y hasta cierto punto, pues sí hay una cierta controversia, un cierto proceso de obstruccionismo, cierto obstruccionismo de parte de esas, de parte de esos predecesores, ¿no? Porque yo entiendo que por encima de todo, en estos momentos estamos viendo una revolución. Estamos viendo una revolución en el ámbito de la astrología, en donde mucha gente que ha estado haciendo De astrología acuerdo. psicológica está reverberando con nuestro interés y está penetrando en el estudio de la astrología, en el estudio de la astrología antigua. Con lo cual el problema es que nos hemos dado cuenta, o muchos se han dado cuenta, de que hacer astrología contemporánea es hacer otras cosas que en realidad no son astrología, que tienen que ver con la psicología, que tienen que ver con la sociología, que tienen que ver con la mitología, que tienen que ver con el estudio de las religiones antiguas incluso, y que en realidad eso no es astrología, precisamente porque hemos ido a esos referentes, y ahora pues hay mucha gente que dice pues que vamos a limpiarlo todo, vamos a arrancar la maleza, ¿de acuerdo? Y está muy bien que la gente haga psicología, haga psicología sistémica, o haga, por ejemplo, constelaciones, o haga, por ejemplo, no sé, psicología kármica, o que haga lo que le plazca, o que tenga una idea humanista, o que tenga una idea progresista, o que tenga ciertos ideales, pero que la astrología no es eso, que la astrología es algo que está en otro nivel, en otro plano, y que nosotros lo que debemos hacer es restaurar ese plano, es decir, llevar nuestros estudios y nuestro enfoque a ese plano para tratar de liberar de todo ese lastre de acuerdo a las técnicas antiguas. Luego yo sé que muchas de las técnicas que nosotros rehabilitemos a lo mejor pueden ser usadas por estas nuevas corrientes en el momento en el que eso vuelva a entrar en el torrente sanguíneo de su aparato circulatorio, ¿no? Y que probablemente eso genere un proceso de crecimiento dentro de esas mismas corrientes. Pero por encima de todo, yo lo que defiendo y lo que pretendo precisamente es coger la hoja de coca y convertirla en cocaína. Y al fin del día, toda persona cuerda, esta es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que toda persona cuerda, sana, reconoce la veracidad de los preceptos tradicionales ante pues, preceptos modernos. Así que, como usted dice, va a ser una reacción en cadena una vez uno introduzca eso en el sistema circulatorio al cual usted aludió. Y yo creo que hasta cierto punto, por lo menos en nuestros campos, ¿verdad? Y en nuestra manifestación dentro del mundo hispanoparlante, pues hay que continuar haciendo esta labor de dar a conocer estos preceptos. No en este afán moderno de educar y de liberar, no, nada de esa estupidez. O sea, es más la idea de sencillamente tirar las semillas y ver qué sucede. Efectivamente. Sí, y bueno, también hay una idea dentro, también tenemos problemas en nuestro propio bando. O sea, entre los nuestros también vemos muchas equivocaciones y muchos desvaríos. Y Como muchas nosotros nos formas, equivocamos también. como, como, como como nosotros nos, cualquiera, ¿verdad? Claro. como nosotros nos equivocamos también, justamente. Pero, por ejemplo, claramente enfocados dentro del problema que es el choque de paradigmas. O sea, que el lenguaje astrológico es un lenguaje simbólico, que el lenguaje astrológico no es un sistema de símbolos, sino es un sistema de signos o de señales, que es un sistema alusivo, que habla de manera metafórica o que habla de forma alegórica acerca de hechos de los que no se puede dar cuenta a través de una causalidad material. Todas esas cuestiones se dan debido a que existe un bloqueo de parte del astrólogo contemporáneo a entender que la astrología nace de un sustrato pragmático, y por lo tanto que las conexiones materiales son conexiones inmanentes al desarrollo de las técnicas de la astrología antigua, y que por lo tanto existe un lenguaje simbólico como el lenguaje simbólico de las matemáticas, o existe un lenguaje simbólico como el lenguaje simbólico de la geometría, ¿vale? En el ámbito de la astrología
con la misma legitimidad para dar cuenta de sucesos que están vinculados a la causalidad material, y que el principal bloqueo que tenemos nosotros en estos momentos es el cientificismo mecanicista contemporáneo, que hasta cierto punto rivaliza o rivalizó o destruyó, arrumbó esas hipótesis sin ser capaz de removerlas en su momento, sino por el efecto aplastante, de acuerdo, de la incursión de criterios que tenían que ver con la ideología, criterios que tenían que ver con la política, criterios que tenían que ver con la economía de guerra de las civilizaciones de aquellos tiempos. O sea, cuando nosotros vemos el sistema copernicano frente al sistema tolemaico, el sistema copernicano no fue un sistema eficaz hasta mucho tiempo después, y solamente en la medida en que se hizo hasta cierto punto hermano del sistema tolemaico. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo el choque de dos concepciones, en las que una fue arrumbada sin probablemente haberle dado la oportunidad de mostrar plenamente todo su potencial. Y esto lo estamos presenciando en la actualidad. Estamos viendo en la actualidad gente que trata de hacer astrología. No sabe dónde está parada porque no tiene noción, claro. No, y que lo hace con buenísima intención. Correcto. Y no se da cuenta de que está bloqueando los principios, que son principios integrales, que son principios íntegros, que son principios que están vinculados a una cosmología, una metafísica, una escatología. Y que el laminarlos o tratarlos de sacar de la centralidad que deberían ocupar, le hace un daño pues incalculable a los valores de la tradición. Que también alude a la idea inevitable de que somos modernos. Y lo que mencioné al principio de la charla, o sea, la astrología era lo último que se enseñaba. Y ahora es a veces lo primero que uno aprende. O sea, y no solamente el problema es el cientificismo, el problema también es el nihilismo inherente que está por doquier en nuestra cultura. El bien no existe, el mal no existe, todo es relativo, todo es subjetivo. Mi verdad es mi verdad y mi verdad es lo que me define a mí. Su verdad es su verdad. O sea, esta idea de la relatividad y de la subjetividad completa y del nihilismo total. Y cómo eso está inconscientemente en todo el mundo desde que uno nace, porque ya no hay, o sea, como dijo Nietzsche, o sea, Dios ha muerto, o sea, Dios nunca muere, o sea, el Dios metafísico nunca muere, Dios metafísico siempre está. Estamos hablando del Dios teísta, ¿verdad? Ese fue el que murió, el Dios de la religión, el Dios del bien y el mal, y al uno no tener un soporte, especialmente después de la guerra, o sea, uno no sabe dónde es el norte, uno no sabe dónde es el sur, y ahora el norte mío es cualquier norte y el sur mío es cualquier el sur mío, y eso tiene una injerencia dentro de lo que son las generaciones específicamente a partir de los baby boomers, ¿verdad? Usted es generación X, yo soy generación Y, millennial, ahora los zoomers, los que están naciendo ahora serán otra generación, pero el nihilismo total es un problema muy grande, y el problema con el nihilismo es que es invisible. Mucha gente piensa que el nihilismo es la normalidad, cuando realmente es la anormalidad, que permite que estas manifestaciones modernas sucedan, como por ejemplo esta estupidez del virus ahora mismo, que realmente es algo que hace 100 años, hace 200 años jamás y nunca se podría haber dado. Se tiene que dar bajo estas circunstancias de decadencia, de involución. Y entonces cuando uno va al mundo de la astrología, uno se da cuenta de que uno entra a él muchas veces sin todo ese proceso anterior que uno tenía que pasar. Como por ejemplo, uno no puede pretender ir a la universidad si no pasa primero por no sé cómo le dicen en España, aquí le dicen colegio, bachiller, high school, lo que sea, y escuela elemental, escuela intermedia. O sea, y ese es el problema, que al uno no pasar por ese proceso del trivium y del quadrivium, uno llega al final del quadrivium y uno se cree de que puede bregar con esto, y estoy hablando de que esto me pasó a mí y esto le pasa a todo el mundo, porque si uno no tiene el contexto para operar dentro de esa enseñanza, pues va a fracasar. Y ese es el problema grande, especialmente más con la astrología, que se manifiesta en un vacío, en un vacío, en el vacío
contextual astrológico, es decir, no en el vacío que ya está, sino en el vacío contextual de que tenemos obras y estamos reconstruyéndolas y estamos comenzando en este renacer nuevo. O sea, y el problema es que si uno no entiende qué es la tradición y qué es la modernidad, uno va a caer. Y de hecho, en el Congreso voy a hablar de eso, o sea, voy a hablar de lo que es la astrología desde el punto de vista tradicionalista de algunos autores, porque es muy importante, ¿verdad? Porque si nos acercamos al campo de la astrología tradicional desde una perspectiva moderna, pues van a haber problemas. Yo en el Congreso precisamente de lo que voy a hablar, y ya tengo título para mi ponencia, es la que fue mi primera lección de astrología. Voy a hablar de mi primera lección de astrología. Es el regente de Virgo, esa era, ¿no? No, bueno, tengo una teoría queer acerca de Quirón, como tú señalabas. Sí, yo la charla que le puse era Quirón en la astrología heliocéntrica, un acercamiento queer. Un acercamiento queer, sí. Me encantó, de hecho, creo que la subí al grupo que nosotros tenemos de Telegram diciendo, pues, lo ha clavado, el amigo Fernando lo ha hecho genial. Me veo yo precisamente dando esa charla. No. ¿Qué tal está? Repensando a Marte, 2 puntos. Muerta el macho opresor. Sí, bueno, hay que tener en cuenta que yo muchas veces he defendido que hasta cierto punto la fraseología del feminismo pues tiene mucha relación con algunos criterios que están vinculados a la dicotomía tan mal comprendida acerca de lo que son los maléficos y los benéficos, ¿no? Porque los maléficos son el violador, Marte, y el patriarca, que es Saturno, el patriarca opresor, ¿no? El patriarca en actividades nocturnas, exacto. Sí, o sea, hasta cierto punto existe todos los que son los más graves vicios que se le achacan precisamente a la corriente más reaccionaria en el mal sentido de la palabra de la astrología antigua, todos esos criterios dogmáticos, impregnados de un aroma naftalina, de acuerdo a la astrología antigua, que para nada se corresponde con lo que era la astrología antigua en realidad, pues tienen muchos de los giros, muchos de las notas propias precisamente del lenguaje político del feminismo contemporáneo, ¿no? Cuando todo lo que es húmedo es bueno. O sea, cualquier principio femenino es bueno. Y nosotros vemos, por ejemplo, que los planetas húmedos son los buenos, es decir, la Luna, Venus y Júpiter, mientras que todos los principios secos, todos los principios que dividen, todos los principios que discriminan, todos los principios... Sol, Saturno y Marte. Sí. Sol, Saturno y Marte, pues son masculinos, con lo cual los malos siempre fueron en la astrología tradicional los hombres y los buenos, pues las mujeres, ¿no? Y los principios femeninos, ¿no? En donde tenemos pues la figura de Júpiter pues como el aliado, ¿de acuerdo? Júpiter es ese principio de macho proveedor que le está continuamente diciendo que sí, ¿de acuerdo? A Venus y a la Luna, porque se exalta donde se encuentra la Luna, y por lo tanto hay una fraseología e índole política que yo creo que encaja muy bien, ¿de acuerdo? Pues con una cierta distorsión de lo que son los valores en cuanto a lo que son los significados asociados a los planetas, sobre todo en cuanto a las cualidades primarias, y me sirve muchas veces. Pero el tema de cuál debería ser la primera lección, de acuerdo, de un astrólogo en ejercicio, cuando lo que se trata es de transmitir su oficio, creo que es una charla que merece la pena ensayar. Y yo creo que sí va a tener mucho que ver con algunos elementos que desde mi punto de vista son elementales. Elementales en el sentido pregnante de la palabra. Pero yo creo que es una percepción que también necesitamos los astrólogos contemporáneos tener de lo que representa nuestro canal de transmisión. O sea, en el sentido de integridad, en el sentido de comprender que es un sistema que necesita estar construido sobre preceptos que obedezcan a un criterio de coherencia y de integridad. O sea, por encima de todo, la astrología tradicional
como nosotros quisiéramos hacerla radical, es decir, la astrología en un sentido puro, es necesariamente una astrología coherente. Y su principio es, y el que lo debe inspirar, es la integridad. Donde existe la integridad en la transmisión del conocimiento, existe siempre un proceso en el cual necesariamente la tradición tiene un lugar. De la misma manera que cuando nosotros estamos viendo la obra de Picasso, pues estamos viendo la obra de alguien que, tratando de recuperar los principios de integridad en el marco de su tradición, hizo una pintura que todo el mundo considera moderna, pero que actualmente se considera clásica. Eso es lo que nosotros deberíamos hacer en el ámbito de la astrología. Es decir, deberíamos tomar lo mismo que hizo el propio Picasso, recuperando pues, los valores del primitivismo en pintura y los valores de las culturas que transmitieron el pulso pictórico y que continuamente estuvieron fertilizando la historia de la pintura. Pues lo mismo deberíamos hacer nosotros. O sea, nosotros deberíamos, de acuerdo, ser radicales en cuanto al proceso, en cuanto a ese proceso de depuración. Y creo que en eso nos podemos salir si realmente somos capaces de transmitirlo a la gente de manera que sea una palabra lo bastante clara y lo bastante limpia y lo bastante ambiciosa en el propósito como para llevarlo adelante. Inshallah. 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 Y bueno, y este es más o menos el criterio que yo tengo acerca de lo que nosotros pues deberíamos tratar de instaurar. De hecho, yo soy consciente de que la única manera en que podemos progresar es a través de ir cerrando el círculo y cerrando un círculo concéntrico hasta un punto elevado, que es el punto elevado a partir del cual empezaremos a ver el lugar en donde nos encontramos desde otro punto de vista. Y eso implica pues atraer a la gente desde lo más básico de los criterios de nuestro oficio y paulatinamente ir ascendiendo con ellos a través del proceso de transmisión de nuestra experiencia y hasta cierto punto pues alimentándolo con la obra de quienes nos precedieron. Yo creo que en eso Logos Astrológico podemos contar con Fernando Raúl, espero. Y desde luego Fernando Raúl va a contar con nosotros para lo que necesite, porque Fernando Raúl Astrology pues es hermano de Logos Astrológico. Siempre y cuando mis tarifas sean cumplidas, no hay problema. Sí, el tema de las tarifas es muy importante. Tarifa es una palabra que procede del árabe, ¿no? No, y no solamente eso, sino que bueno, sabe Dios, pero no es moderno. No, las tarifas astrológicas no es algo moderno, es algo que siempre ha existido, yo creo. Sí, es verdad. Pero nada, eso sería otra conversación para otro momento. Una pregunta, ¿tú cómo ves cómo ves el futuro en el ámbito de la transmisión de nuestra disciplina? ¿Dónde lo ves? ¿A través de...? Yo creo que va a llegar un momento donde vamos a estar traduciendo, va a llegar un momento donde ya se van a agotar todos los textos que se pueden traducir, ¿verdad? Va a llegar un momento donde ya no van a haber más textos. Si la tendencia sigue en términos de estos, por ejemplo, ahora mismo los traductores más jóvenes son de mi edad, tienen 30, 35 años más o menos, y cada vez están traduciendo más textos. Yo ahora mismo estoy leyendo un texto de un señor de Alemania, del Warburg Institute, que es de Aldin al-Razi, y es un texto que no se había traducido, o sea, y yo creo que eventualmente esta tendencia de traducir textos antiguos, árabes, se va a agotar porque se van a agotar los textos y se van a agotar los textos helenísticos del catálogo y después la gente va a ir a la India. O sea, ahora lo que yo veo es como un ímpetu de traducción fuerte que va a durar quizás algunas décadas más. Ahora bien, ¿cómo eso va a influenciar a los astrólogos? Pues va a depender de muchas variables, porque también podemos caer en la trampa de la sobresaturación, que es algo que yo estoy empezando a ver poco a poco, que nuevamente se debe específicamente a este problema de pedagogía astrológica.
de cómo se aprende astrología desde el punto de vista moderno, sin el contexto clásico, sin el contexto astrológico de ese descubrimiento nuevo astrológico. O sea, y eso puede causar dificultades de una tergiversación dentro de lo que es la tradición, a la misma vez que somos modernos tratando de hacer astrología tradicional. Pero yo lo que veo, como le mencioné, es que cada vez más la astrología tradicional va a ganar más terreno. Y el problema de la transmisión a mí me preocupa mucho porque si yo vivo, no sé, si vivo 50, 60 años más y sigo haciendo lo que sigo, pues no sé, no me gustaría verme en una posición como la que está hoy en día, por ejemplo, Robert Hand o los Roberts que ya murieron. No me sentiría digno de estar en esa posición, porque eventualmente nosotros vamos a ser los viejitos, ¿verdad? Y van a venir gente nueva y es algo que se va a dar con el tiempo. Pero con la transmisión yo creo... Dices que no quisieras verte como Robert Hand. ¿Cómo describes la posición de Robert Hand en estos momentos? La idea de que, pues, la idea de ser un hito, la idea de ser una persona que es un... Porque claro, estamos hablando de astrología tradicional. Para mí la astrología tradicional, más allá de la persona, es la edad. Para mí eso es lo importante. O sea, por ejemplo, a mí me da mucha vergüenza acercarme a gente mayor. Claro, usted y yo no nos llevamos 15 años nada más. Estoy hablando de gente de 40, 50 años más. Me da mucha vergüenza porque es como una solemnidad que tengo que acercarme y es como que, ¿qué hago? O sea, yo soy un tipo aquí con mi apartamento, con mi computadora. O sea, esa idea de la transmisión y de cómo se va a dar en términos de las personas, pero sin duda alguna, o sea, el medio electrónico va a ser imperativo. Dios mediante, si nuestros videos perduran en el medio electrónico, pues van a fungir de récords y van a fungir de especies de bitácora, ¿verdad? De cuadernos. Ahora mismo esto que estamos haciendo es una especie de guía, es una especie de papiro antiguo que va a perdurar, sabe Dios, 100, 200, 300. Esto que nosotros estamos haciendo ahora mismo puede durar fácilmente 1000 años, si nos ponemos a pensar. O sea, claro, el medio electrónico es asombroso y meramente lo acabamos de descubrir. Somos pioneros de esto. O sea, nada más esto lleva 20 años escasamente. YouTube lo que lleva son 15 años escasamente. O sea, y va a ser muy interesante de cómo de aquí a 50 años vamos a decir, wow, nosotros no sabíamos qué estábamos haciendo y ahora estos videos han cobrado vida, ¿verdad? Porque ahora los videos no se quedan nada más en YouTube, eventualmente van a ir a otras plataformas y así por el estilo. O sea que va a ser algo muy interesante dentro de lo que es este devenir de la convergencia mediática que estamos viendo y obviamente todos sus pros y sus contras dentro de toda esta perspectiva transhumanista y la cuarta revolución industrial y todas estas cosas, la síntesis del hombre y la máquina, o sea, pero más allá de eso yo creo que la astrología tradicional va a ser intrínseca para moldear esos paradigmas nuevos que vienen dentro de la política, de esa idea de cómo ya la izquierda y derecha de la posguerra ya va a desaparecer y los paradigmas nuevos van a ser más, creo yo, un conservadurismo biológico y un liberalismo transhumanista, ese tipo de cosas. Pero no sé, esas son